Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro curso de LCSS, este seminario gratuito de 4 clases. Como les comenté la clase pasada, y más que nada para la gente que no pudo asistir por el problema que tuvimos, este seminario en realidad es una introducción a un curso de 2 años que se cursa en realidad en dos modalidades. Una modalidad de una vez por semana, que es la regular, en, en 2 años, se cursa los sábados en la mañana, y se compone de 4 partes. Una parte de ethical hacking al principio, que es básicamente lo que estamos viendo nosotros en este pequeño seminario. Luego vamos a ver una parte de seguridad en redes, donde aplicamos algunas de las tecnologías o metodologías del hacking en las redes. Esto nos permite a nosotros cifrar tráfico, por ejemplo, y evitar que el contenido de lo que nosotros enviamos entre una máquina y otra, o entre varias redes de un lado contra redes del otro lado, a través de internet, una red hostil como internet, vaya cifrado y vaya autenticado, de modo que nadie pueda ver el contenido de esos mensajes. Esas serían las dos primeras partes. Luego, las últimas dos partes tienen más que ver con la seguridad a nivel de código. Vamos a ver una tercera parte de programación en C, programación básica en C, donde vamos a aprender todos los contenidos para que nosotros podamos desarrollar pequeños programas en C, pequeños scripts, sepamos cómo se hace para compilar, cómo usamos utilidades como make, que son las utilidades que generalmente se usan en los softwares de código fuente que nosotros descargamos si es que usamos algún software de algún sistema operativo libre. Ustedes saben que cuando yo no tengo algún software en un repositorio, lo que puedo hacer es descargar el código fuente del software y compilarlo. Ese fuente generalmente viene escrito en C. Y nosotros, para poder encontrar algún tipo de vulnerabilidad o explotar este tipo de errores que puede tener el software, tenemos que primeramente saber cómo funciona, saber cómo está escrito. Por lo tanto, en esta tercera parte vamos a hablar sobre programación en C, para entender el código que descargamos y también desarrollar nuestro propio código. Y en la última parte vamos a hablar sobre directamente el C aplicado a la seguridad. Vamos a hablar sobre la programación en C aplicada a encontrar huecos de seguridad, explotar huecos de seguridad, ver cómo funcionan, por ejemplo, los virus, cómo hace un virus para autorreplicarse en el sistema, para copiarse como trailer dentro de otros archivos ejecutables en un sistema operativo. Vamos a ver cómo funciona un buffer overflow, por ejemplo, que es una falla de programación en un código. A través de el desarrollo, yo puedo encontrar este buffer overflow analizando el código, y yo podría explotar esta aplicación en cualquier servidor que esté corriendo ese software sin mayores dificultades. Un buffer overflow nos permite a nosotros primero vulnerar una aplicación, y a través de esa vulnerabilidad acceder a lo que se llama escala de privilegios, y poder subir en privilegios hasta alcanzar privilegios de root dentro de la máquina objetivo, y de esa forma poder hacer lo que yo quiera dentro de esa máquina. ¿Se ve? Esas serían las 4 partes entonces. Una parte de ethical hacking, una parte de seguridad en redes, una introducción a C y el C aplicado a la seguridad. Este seminario es una introducción a este curso LCSS, para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ver después. Como les decía recién, el curso sale en una modalidad de 2 años, de una vez por semana, el sábado en la mañana, de 10 a 12 básicamente, hora de Argentina. Y otra modalidad que sale 2 veces por semana es intensivo, lunes y miércoles, de 18 a 20, hora de Argentina. Cualquier información, ya saben, pueden consultarnos a nuestro contacto, a nuestras direcciones de correo. Bien, la clase anterior, la primera charla del seminario, hemos estado hablando sobre lo que era una introducción a la ethical hacking, qué era un hacker,
Em, los precios ahí, Pablo, te pido que los consultes, sinceramente yo no los tengo. Consultable, el mail es informes, se los voy a poner en la terminal, así lo tienen. Y arrancamos ya con el temario de esta clase. El contacto es el mail de informes. Y por supuesto está el web, donde pueden ver los temarios y todo lo que va incluido en esos cursos. Está todo actualizado. ¿Se ve? Les decía, la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre una introducción al ethical hacking. Estuvimos hablando sobre qué era un hacker, cuál era la filosofía del hacker, qué era un cracker, qué era un lamer o script kiddies. Estuvimos hablando sobre un poco la filosofía de estos sistemas operativos libres que tienen que ver que fueron creados en realidad por hackers, los verdaderos hackers allá en los años 80, 90, donde surgió todo este movimiento del activismo o hacktivismo, como se suele llamar. La idea de la clase de hoy, este segundo encuentro del seminario, es hablar un poco acerca de seguridad en un host, seguridad en una máquina, básicamente. Vamos a hablar sobre system hacking, hackeo de sistema, en password, básicamente en passwords de Windows, cómo funciona el mecanismo de autenticación de Windows, cómo funciona el mecanismo de autenticación de Linux, qué diferencias tenemos. Vamos a hablar sobre passwords, sobre cifrado de passwords, los algoritmos de cifrado que tenemos, y como una introducción a lo que es cifrado simétrico y asimétrico, que después se utiliza el mismo mecanismo para cifrar toda una comunicación de redes entre dos hosts distintos, o dos redes distintas, como hablamos recién, que es básicamente lo que utilizan los mecanismos de VPN en la actualidad. Ese tema de redes y seguridad en redes es temática del tercer encuentro. Hoy vamos a centrarnos en lo que es un host. ¿Estamos? Vamos a comenzar con System Hacking. El System Hacking se basa principalmente, vamos a volver acá al video, se basa principalmente en el manejo de seguridad de un sistema operativo, el manejo de seguridad de autenticación en clave de un sistema operativo. Cuando nosotros accedemos a un servicio en un sistema operativo, por ejemplo, un servicio Samba está autenticado, un servicio CIFS, perdón, lo que sería un archivo, un recurso compartido en Windows, está autenticado usando básicamente las credenciales de autenticación, usuario y password de la máquina cliente que se conecta a ese recurso. Luego, yo puedo escanear la red, podría estar snifeando el tráfico en esa red y viendo pasar cierto contenido que puedo tratar de capturar y descifrar o romper ese password para ver con qué credenciales está conectándose el usuario. Al saber esto, al saber las credenciales que usa el usuario, podría hacerme pasar por ese usuario y acceder a todos los recursos compartidos de red que ese usuario tiene acceso. Se ve como si fuese el usuario real, que dicho de otra forma no tiene diferencia en el sistema el logueo del usuario real y el logueo de un usuario que robó su contraseña. Una de las formas sería esta, cómo robamos la contraseña en forma técnica. Otra forma sería usando ingeniería social, algo hablamos en el encuentro anterior sobre ingeniería social, es decir, tratar de hacer que el usuario nos dé la contraseña a nosotros o el método de acceso a nosotros sin utilizar ningún mecanismo técnico, simplemente usando correo electrónico, obteniendo información del usuario de alguna forma, con mecanismo de footprinting. Vamos a ver algo de footprinting también, como para que yo pueda o pedirle la password al usuario o tratar de inducirla a través de la información que yo puedo obtener sobre ese usuario. ¿Se ve? Mientras más conocemos de un usuario, si estamos aplicando ingeniería social, mientras más conocemos de un usuario, más fácil va a ser mandarle un correo electrónico haciéndose pasar por alguien
poniéndole detalles que él sabe que nadie puede conocer, salvo que sea muy allegado, y el usuario, esto es para ganar confianza, y el usuario va a mandarnos la contraseña a nosotros, sería una de las formas, para que nosotros después accedamos al recurso. Eso sería en cuanto a ingeniería social, sería en cuanto a robar la contraseña por sniffing. La otra forma es tratar de romper la contraseña en el sistema operativo, y para eso necesitamos saber dónde está almacenada la contraseña en un Windows, dónde está almacenada en un Linux, cómo se almacena, cómo se encripta esa contraseña y qué mecanismo podemos usar para romperla o para limpiarla simplemente, porque muchas veces nosotros como sysadmins entramos a un trabajo y hay servidores funcionando y tenemos que hacernos cargo de esos servidores, y por ahí no sabemos la contraseña de acceso que usaba el sysadmin anterior, si es que se fue. Entonces nosotros tenemos que buscar alguna forma de romper esa contraseña para poder entrar al servidor sin necesidad de reinstalarlo entero. Hay diferentes mecanismos que nos permiten a nosotros limpiar estas contraseñas en Windows o limpiar las contraseñas en Linux. Hay que tener en cuenta también que este tipo de accesos, como bien dicen ahí, al archivo SAM, que es el archivo básicamente donde se encuentran las contraseñas en Windows, sería, entre comillas, un equivalente al archivo /etc/shadow de un Linux. Ahí vamos a ver un poco esto. Si yo tengo acceso a ese archivo, significa que tengo acceso físico a la máquina. Por lo tanto, proteger ese archivo, no se puede hacer demasiado para proteger el archivo. Ya viene protegido por Windows, es un archivo, y en Linux también son archivos que yo no puedo leer si no tengo privilegios suficientes. En Windows, por ejemplo, ese archivo yo no puedo levantarlo, no puedo leerlo, no puedo moverlo, no puedo modificarlo si el Windows está funcionando. Por lo tanto, tendría que buscar alguna forma de acceder a ese sistema operativo o a los datos, a ese archivo, sin necesidad de correr el sistema operativo Windows. Y para eso podemos usar, por ejemplo, conectar el disco a otra máquina, o usar algún live CD de Linux y limpiar este tipo de contraseñas. Por red no se puede porque el sistema operativo está funcionando. Yo tendría que buscar la forma de leer el sistema de archivos, el disco de esa máquina, básicamente sin necesidad de que el sistema operativo esté funcionando en esa máquina. ¿Se ve? Y eso lo podemos hacer con otro sistema operativo que levante ese disco, ese sistema de archivos. Tenemos que saber cómo se hace esto. Tenemos que saber cómo trabaja el sistema de cifrado que usa Linux generalmente, un sistema que se llama NT LAN Manager Hash. Es un sistema heredado de sistemas operativos Windows Network, NT. Y van a ver que no es demasiado complejo el mecanismo que utiliza NT LAN Manager Hash para cifrar las contraseñas dentro del archivo SAM. La mayor seguridad que tenemos en ese sentido es que el archivo SAM no puede ser leído si la máquina está funcionando. Y en Linux ocurre algo similar. El archivo donde se almacenan las passwords en Linux es el archivo shadow, /etc/shadow. Se los voy a mostrar enseguida. Y ese archivo no tiene privilegios de lectura para nadie, solamente para el dueño del archivo, que es el usuario root. Y nadie más puede leer ni siquiera ese archivo. Es decir, en Linux cifran las contraseñas, las mete en el archivo etc shadow, y esas contraseñas, por más que estén cifradas, no pueden ser ni siquiera leídas por otra máquina, por otro usuario, ni por la red ni localmente. No puedo levantar el texto cifrado de la contraseña para tratar de usarlo en algún descifrador, como puede ser John the Ripper. ¿Se ve? Si el sistema de archivos está cifrado, ahí tenemos un problema. Si el sistema de archivos está cifrado, les va a convenir reinstalar la máquina directamente, porque romper el cifrado del sistema de archivos ya es mucho más difícil que romper una password dentro de un archivo. Tenemos que romper el cifrado del sistema de archivos completo y luego levantar el archivo SAM que esté ahí dentro. ¿Se ve? Es por eso que el cifrado del sistema de archivos no es recomendable si ustedes no tienen necesidad extrema de tener el sistema de archivos cifrado.
La necesidad es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una máquina con información crítica, con información muy sensible, datos de alguna empresa muy sensibles, datos de usuarios, datos personales y demás. Y, es una máquina que está expuesta a que cualquiera pueda leer ese sistema de archivos o cualquiera pueda sacar el disco. Esto ocurre, por ejemplo, en máquinas en notebooks, en netbooks, de gente que viaja y se conecta a la red, lo que serían los famosos Road Warrior. Un Road Warrior es alguien que se conecta a una red en forma remota, usando algún túnel VPN, pero muchas veces necesitamos, ese trabajador de la empresa necesita acceder desde lugares en los cuales no tiene conexión a internet, por lo tanto cierta información sensible debe estar almacenada en ese sistema de archivos. Y si le roban la máquina, sería deseable que nadie pueda leer esa información. En ese caso, nosotros sí, en ese sentido, tenemos que cifrar el sistema de archivos. Pero es un arma de doble filo. Si bien nadie puede leerlo, si yo como sysadmin me olvido la clave o pierdo la clave o falla el sistema de archivos, simplemente por algún error, muy probablemente perdamos mucha información de la que tenemos ahí almacenada o sea muy difícil de recuperar. No es que sea imposible, pero sea muy difícil de recuperar esa información que tenemos ahí. ¿Se ve? Si no es estrictamente necesario, este tema de cifrar un sistema de archivos tampoco es tan conveniente. Vamos a empezar hablando sobre claves en Windows. Una clave en Windows, cuando ustedes se conectan a un sistema Windows, cuando un usuario se conecta a un sistema Windows, lo que hace es introducir su usuario y contraseña, y esta contraseña del usuario se almacena mediante un mecanismo que se llama NT-LAN Manager Hash. Y NT-LAN Manager Hash lo que hace es trabajar un poco con esa contraseña para obtener claves de algún cifrador simétrico. Casi todas las contraseñas que nosotros usamos para acceder a un sistema operativo se cifran usando un cifrador simétrico. Es decir, un cifrador que utiliza la misma clave para cifrar que para descifrar el dato. Ya enseguida vamos a hablar sobre cifradores. Y en el caso de Windows, a ver si tenemos la terminal, se los muestro directamente. Ahí estamos en terminal. En el caso de Windows, se usa el mecanismo de NT LAN Manager Hash. Esto es NT LAN Manager Hash, que lo que hace es trabajar con la contraseña. Si yo tengo mi contraseña, por ejemplo, la contraseña es secreta, la contraseña original, lo que hace NT LAN Manager Hash es tomar esta contraseña original, pasarla a mayúsculas primero, por lo tanto me va a quedar en mi contraseña en mayúsculas. Luego NT-LAN Manager Hash le agrega ceros al final de la clave hasta completar los 14 caracteres, los 14 bytes. Tengan en cuenta que cada carácter es un byte dentro de la clave. Entonces tenemos secreto, aquí tenemos los 14 caracteres. Luego a esa contraseña lo que le hacemos, o lo que hace en realidad el Windows, el NT-LAN Manager Hash, vamos a ver que podemos usar Windows sin usar este mecanismo, es bastante sencillo. Después les voy a subir esto, así no se preocupen. Lo que hace es separar esa contraseña completada en dos partes de 7 bytes, a ver si las tengo igual.
lo separa en dos partes de 7 bytes, eran 14, lo separa a la mitad. Y sobre esas partes, utiliza cada una de las partes para esos dos grupos de 7 bytes para generar dos claves de un cifrador simétrico. Con esto lo que hace es generar dos claves de un cifrador simétrico, que es el cifrador DES. ¿Se ve? DES viene de Data Encryption Standard. Que es el cifrador por defecto de claves, prácticamente se utiliza en casi cualquier clave, incluso Linux también usa una variante de este cifrador. El cifrador DES, al ser un cifrador simétrico, lo que hace es cifrar un contenido usando una clave simétrica y descifrar el contenido luego usando la misma clave simétrica. De esta forma, yo lo que hago con esto es generarme dos claves del cifrador DES, son claves de 64 bits. ¿Se ve? Una vez que yo tengo estas dos claves de 64 bits, simplemente voy a cifrar con esas claves una cadena especial. Lo que hace es cifrar la cadena. A ver si la copiamos acá. Voy a copiar así no perdemos demasiado tiempo en esto. Cifra esta cadena que ven ahí. Esa cadena KGS, símbolo de exclamación, arroba, numeral, pesos y por ciento, es una cadena que no cambia nunca. Simplemente yo estoy cifrándola dos veces usando estas claves de 64 bits que generé gracias a mi password. Es decir, la password no quedó almacenada nunca dentro de la cadena cifrada. Y esta cadena KGS y esos símbolos, es por curiosidad, les comento que es una cadena que crearon los que generaron en realidad el cifrador los que programaron en el NTLAN Manager Hash, que eran, eso significa Key of Glenn and Steve, K, G y S, y los 5 caracteres que siguen son en el teclado inglés lo que hay arriba, los números con shift, con mayúsculas. Así que no se gastaron demasiado en encontrarse una cadena compleja para cifrar. Lo que hago con eso es cifrarlo con las dos claves. Voy a generar dos cadenas cifradas. Y una vez que tengo estas dos cadenas cifradas, simplemente las concatenamos. Y obtenemos, supónganse que fueran cifrado 1 y cifrado 2, las cadenas cifradas, obtenemos la cadena que va a terminar siendo almacenada en el archivo SAM que comentábamos recién. ¿Se ve? Eso viene a ser lo que se almacena en el archivo SAM. Como ven, la cadena original no se encuentra en ese archivo. No tenemos forma de descifrarlo, descifrar la clave original a través de la cadena que quedó cifrada en el archivo. Es por eso también que se lo suele llamar un hash. Hash o función resumen es un mecanismo de una sola vía, algo que nos permite partir de un texto original, cifrarlo, entre comillas, en realidad es calcular el hash y obtener un texto, el texto resultante del hash, que sería el texto cifrado, que en realidad no está cifrado, simplemente es un hash. ¿Por qué? Porque yo, partiendo de ese texto resultante, no puedo volver a la cadena original, no podría volver a este secreto que tengo acá. ¿Se ve? Ese es el mecanismo que utiliza Windows en particular para trabajar con sus claves. Uno de los mecanismos que utiliza. Siempre usan estas versiones de NTLAN Manager Hash, usan algoritmo DES. Hoy en día se utiliza o se suele utilizar otro tipo
de algoritmos como son Kerberos. Kerberos también es un algoritmo de autenticación bastante más potente que Eternal Manager Hash. Incluso el Windows puede configurarse para autenticarse a redes usando Kerberos. Kerberos tiene otro mecanismo distinto. No maneja algo tan sencillo como tomar una cadena, dividirla, rellenar con ceros, calcular claves DES. DES es el cifrador más primitivo que tenemos en la actualidad. Calcular claves DES y almacenarlas en un archivo. Sino que Kerberos se basa en tener un cliente que va a conectarse contra un servidor de autenticación, va a realizar cierto intercambio de claves contra ese servidor. El servidor, cuando lo autentica al cliente, cuando en realidad a través de estos mecanismos encuentre la forma de saber que el cliente es quien dice ser y nadie que se esté haciendo pasar por él, recién el servidor de autenticación va a pasarle el control a un servidor de comandos o un servidor de servicios. Y ese servidor de servicios lo que va a hacer es darle acceso al usuario, al usuario que está tratando de autenticarse por Kerberos, usando la contraseña que introdujo el usuario al principio. ¿Se ve? Kerberos es mucho más potente que Eternal Manager Hash en el caso del Windows. Eternal Manager Hash versión 2, por supuesto, es mucho más potente que el 1, pero siempre utiliza el mismo tipo de cifrado, que el mecanismo es similar al que usaba el 1, no cambia demasiado. Kerberos también es mucho más potente, es mucho más seguro, es recomendable usar Kerberos, aunque también es vulnerable. Como siempre suelo decir, todos los mecanismos de seguridad y cifrado que hablemos trabajan o funcionan gracias a que yo puedo descifrar eso en cierta unidad de tiempo o con cierta capacidad de cálculo. Si el mecanismo que yo utilicé para cifrar puede romperse en poco tiempo o con no tanta capacidad de cálculo, con una máquina no tan potente, significa que el mecanismo de cifrado no es tan potente, o el algoritmo de cifrado no es tan potente. DES, por ejemplo, es un algoritmo que resulta bastante sencillo de descifrar con la tecnología actual. Data Encryption Standard, en su época, en su momento cuando salió, era un algoritmo muy potente. Era el más potente, en realidad se suponía que era el mejor algoritmo que había. Luego ocurrió lo mismo con AES. Pero ¿qué pasa? Estos algoritmos se basan en la factorización de números primos enormes, de números Diffie-Hellman, de factores Diffie-Hellman, y al trabajar con estos números en funciones matemáticas que tienen una sola vía, en realidad es porque es una función muy fácil de calcular en un sentido, pero la inversa es muy difícil de calcular. Se basa principalmente en funciones exponenciales, en funciones logarítmicas, que hace que calcularla hacia un sentido sea muy sencillo, cifrar sea muy sencillo, pero romper ese cifrado sea muy complejo o muy costoso en cuanto a capacidad de cálculo y tiempo de procesamiento. A mí no me sirve de nada romper una password cifrada, supónganse con RSA, es un algoritmo bastante potente. No me sirve nada romper esa password si voy a romperla dentro de un mes de cálculo con una computadora común y corriente. ¿Por qué? Porque esa password lo más probable es que ya haya cambiado. Es por eso una recomendación común siempre usar usar políticas de cambio de passwords, para que en el caso de que alguien esté recolectando información, o incluso estas passwords que estén viajando por la red, alguien esté capturando el tráfico y esté acumulando ese tráfico, cuando encuentre la password no le sirve para nada, porque el tráfico siguiente o el contenido siguiente ya está siendo cifrado con otro tipo de password, con otra password distinta. ¿Se ve? Es por eso tan importante el tema de ir actualizando la contraseña. Por supuesto, en un futuro no tan lejano, se supone que la capacidad de cálculo que vamos a tener en una computadora hogareña va a servir para descifrar una contraseña
de este tipo de algoritmos en un tiempo bastante corto, relativamente corto, con lo cual deberán surgir algoritmos más complejos o que utilicen mecanismos más complejos de cifrado para que con esa capacidad de cálculo no se pueda solucionar tan sencillamente. ¿Se ve? Aquí comienza lo que tiene que ver con computación cuántica, los cuantos, los bits, pseudo bits, los qubits de 3 estados que nos dan o le permiten al desarrollador del software de cifrado eh, lograr un mecanismo mucho más potente de cifrado que con una capacidad de cálculo común y corriente de bits comunes sería imposible de lograr. ¿Se ve? Ese sería el mecanismo de cifrado de claves en Windows. Por supuesto, este texto cifrado que se almacena en el archivo SAM, nosotros no lo vemos, no podemos verlo porque no podemos levantar el archivo SAM que se encuentra almacenado en el Windows. Eso está dentro de... para que tenga una idea, debería estar acá. System 32 creo que era. Config. Ahí dentro debería estar el archivo SAM. Ese archivo está protegido por Windows, yo no puedo leerlo, no puedo cambiarlo, no puedo llevármelo a otro lado para explotarlo, como las passwords no se encuentran en este contenido. La única forma que tengo de tratar de descifrar, entre comillas, la password original es por un ataque de fuerza bruta, probando diferentes passwords, fuerza bruta o diccionario, probando diferentes passwords, a ver si alguna genera este contenido cifrado. ¿Se ve? Si alguna lo genera, significa que es la password que utilizó. ¿Se ve? La tarea del sysadmin, cuando no tenemos una password nosotros, o no sabemos la password del servidor y tenemos el servidor ahí, tenemos acceso físico al servidor, puede ser tranquilamente bootear la máquina o arrancar esa máquina con otro mecanismo que no arranque el sistema operativo, es decir, que no arranque las políticas de protección del sistema operativo para el archivo SAM. Por ejemplo, un libcd de Linux o algún libcd de cualquier sistema en realidad, que nos permita a nosotros leer ese archivo, llevárnoslo, decodificarlo, o simplemente usar alguna aplicación que nos permita limpiar esa password para luego reiniciar el Windows y tener acceso nuevamente a los datos que yo tenía. ¿Se ve? Por ejemplo, un libcd más un software que se llama CHNTPW nos permite limpiar esa password o cambiarla sin ningún problema, porque como les digo, la forma de limpiar este cifrado es simplemente tomar la password nueva, usar el mismo algoritmo, la normal hash, y generar la password, generar este texto cifrado y guardarlo en ese archivo SAM. Si estoy desde afuera del sistema operativo, yo puedo limpiarlo sin problemas. Bien, eso en cuanto a Windows. La principal ventaja de esto es que yo, al no tener acceso a ese archivo, se logra una seguridad adicional. Yo, si tuviera acceso al archivo y pudiera ver el texto cifrado, también voy a poder leerlo y voy a poder tratar de romperlo. ¿Se ve? Cuando ustedes bootean con un libcd, en este caso, para leer ese SAM, tienen que montar el disco de Windows, el sistema de archivos del Windows en algún punto de montaje, en MNT por ejemplo, de modo que ese disco van a poder accederlo desde el MNT. Por ejemplo acá. Podrían tenerlo acá. Y trabajar ahí directamente con software como este, CHNTPW, que viene de Change NT Password, para limpiarlo sin problemas. El Linux tiene otro mecanismo de trabajo de passwords, de cifrado, de almacenamiento de passwords, pero se basa
en lo mismo de ocultar el texto cifrado a un usuario común y corriente para que no pueda leerlo, para que ocultando ese texto cifrado nadie pueda tratar de generarlo nuevamente a través de algún mecanismo de fuerza bruta o de diccionario. Un ataque de diccionario básicamente es conociendo datos de la persona que se puede obtener de la persona, del dominio, de la dirección IP, de la conexión, se puede obtener a través de técnicas de footprinting. Conociendo esa información, yo podría tratar de escribir en un archivo de texto un montón de palabras que relacionen a esa persona que pueden llegar a ser posibles contraseñas para probar en esos accesos. Y después usar un software como John the Ripper diciéndole que tome ese diccionario de palabras y pruebe una por una a ver si alguna resulta ser la contraseña. Yo podría tomar este archivo SAM o podría tomar el archivo de claves de Linux y mediante este software leer esas claves o probar ese diccionario, cada una de las palabras, llevando a cabo el mismo mecanismo de autenticación que utiliza Linux para determinar cuál de esas palabras es la password, si es que hay alguna que es la password en realidad. Pero para eso, como les digo, necesitamos tener siempre a la mano el sistema de archivos del sistema operativo. Necesitamos tener el archivo SAM en el caso de Windows, o el archivo en Linux, el archivo /etc /shadow, que es donde se encuentran las passwords cifradas. ¿Se ve? ¿Cómo funciona el caso del cifrado de passwords en Linux? En Linux, cuando ustedes almacenan una password o cuando se crean un usuario en Linux, el usuario va a parar a un archivo voy a guardar esto, así lo tienen, después se los puedo llegar a subir. Fíjense, en Linux cuando ustedes crean un usuario va a generarles dentro del archivo etc passwd la línea del usuario. El usuario es una línea dentro de este archivo. El passwd es básicamente la base de datos de usuarios del sistema operativo Linux, en cualquier Linux. Esto es independiente de la distribución en la cual estemos hablando. Los diccionarios los pueden crear ustedes a mano. Vienen diccionarios enormes de palabras. Incluso John the Ripper trae diccionarios prearmados con las principales contraseñas que uno puede introducir: 1234 ABC, 123 ABC, el nombre, un montón de nombres, mayúsculas, minúsculas, claves. Hay diccionarios muy grandes que pueden ustedes utilizar como ataque de diccionario. Son QWERTY, son diccionarios incluso de varios gigas de información en archivo, con diferentes passwords comunes que la gente suele utilizar en esos casos. Y ustedes dirán, ¿por qué no usar un ataque de fuerza bruta si tengo un diccionario enorme y el diccionario posiblemente sea más lento que la fuerza bruta? Porque la fuerza bruta prueba todas las posibles combinaciones de números, de letras y de símbolos, o incluso todas juntas, sobre una misma password, con lo cual el tiempo de procesamiento de ese ataque de fuerza bruta puede llegar a ser mucho mayor, incluso varias horas, días y demás, para tratar de encontrar, más si la password es larga y tiene combinaciones de números, letras y símbolos del teclado. El ataque de fuerza bruta puede que demore mucho si es que alguna vez se encuentra la password, ¿se ve? Por eso muchas veces un ataque de diccionario, por más grande que sea el diccionario, siempre va a ser más rápido, porque esas contraseñas, esas combinaciones ya las tengo hechas en ciertas combinaciones comunes que suele usar la gente. Entonces simplemente es tomar una por una y tratar de utilizarla. En el caso de Linux, cuando yo creo un usuario, el usuario se almacena dentro del archivo etc passwd. Dentro de ese archivo, si se fijan, voy a mostrarles una sola línea. Voy a mostrar la línea de mi usuario.
Esta línea es la línea que genera el sistema operativo para mi usuario. Es decir, tengo mi nombre de usuario. Esta X indica que el usuario tiene una contraseña establecida. No está la contraseña de este archivo. Este archivo yo estoy, sí, para la gente que conoce Linux, estoy trabajando como usuario sin privilegios. Por lo tanto, yo o cualquier usuario puede leer el contenido del archivo completo, passwd. No sería conveniente o no sería seguro que la contraseña esté aquí dentro. Me dice simplemente que tengo una contraseña establecida en algún otro lado. Tengo la información del user ID, del grupo, nombre completo, información del usuario, el directorio home o directorio de trabajo de mi usuario y el shell o intérprete de comandos por defecto del usuario mío. Esa contraseña en realidad está almacenada en otro archivo del sistema que vamos a ver ahora. Fíjense, si yo hago esto sobre el archivo shadow, el archivo passwd almacena líneas con datos de usuarios y le dice en ese archivo que tiene una contraseña en algún lado. Ese lado es el archivo shadow. Si yo trato de leer este archivo shadow, me dice que no tengo permiso. Y eso es lo bueno. Yo como usuario común no tengo permiso de leer el archivo shadow por una cuestión de privilegios. Si nos fijamos en los permisos, vamos a ver que el archivo passwd tiene permisos. Si la gente que conoce Linux, acá tenemos permisos de lectura, escritura y nada más para el usuario root, que es el usuario dueño del archivo. Tenemos permiso de lectura para el grupo al cual pertenece ese archivo, el grupo de usuarios, que es el grupo root. Generalmente el grupo root solamente contiene al usuario root, por lo tanto no hay tampoco demasiado error. Y para los otros usuarios del sistema tiene también privilegios de lectura. Por eso es que yo puedo leerlo como usuario normal, como usuario 10 en esta máquina. Puedo leer ese archivo y pude leer el contenido. Acá lo que hice con grep simplemente es filtrar de ese archivo la línea que tiene el contenido 10, pero podría haber leído el contenido completo. ¿Se ve? Ahora bien, el archivo shadow que me dio permiso denegado, fíjense qué privilegios tiene. El archivo shadow tiene privilegios de lectura y escritura para el usuario dueño del archivo, o sea, para root. Solamente el usuario root puede leer ese archivo. Y tiene permiso de lectura para el grupo al cual pertenece el archivo, que es el grupo shadow. Generalmente no hay ningún usuario que pertenezca al grupo shadow, por lo tanto nadie podría leerlo. Y el resto de los usuarios del sistema, como ven, tengo 3 menos ahí, no pueden acceder a ese archivo, al contenido del archivo, de ninguna forma. Es por eso que yo como usuario común no puedo leer ese archivo, el contenido del archivo al cual estoy hablando. ¿Se ve? Si yo fuera root, vamos a pasar a ser usuario root. Ahora I am root como buen sysadmin. Sí, estoy perteneciendo acá, soy este usuario, por lo tanto sí tengo permiso de lectura y escritura con este usuario para leer este archivo. Fíjense que si hago un grep del usuario 10 al etc shadow, me muestra esto. Ahora sí tenemos contenido en texto. ¿Se ve? Me muestra el usuario. En el segundo campo, donde iría la X en el otro archivo, tengo todo este contenido. Ese contenido es ni más ni menos que mi password, incluido el puntito hacia el final, que mi password cifrada. ¿Se ve? Son campos que se separan por 2 puntos. Desde acá hasta acá es el contenido de mi password cifrada en Linux, usando una variación del algoritmo DES, que es el mismo algoritmo que usaba Windows. ¿Estamos? Y acá, bueno, esto es información sobre la validez de la password, cuánto dura la password, cada cuánto hay que cambiarla. Yo podría decirle en Linux o setear en Linux para un usuario en particular que su cuenta caduca después de cierto tiempo, o que tiene que estar obligado a cambiar esa password después de cierto tiempo y demás. ¿Se ven?
límpienme la password. Esa password yo podría copiarla y podría tratar de descifrarla usando algo como John the Ripper dentro de Linux. ¿Se ve? ¿Cómo se genera esta password? Se usa, si nos fijamos nosotros, en la página de manual del comando del shadow. En la página de manual, para que no conocen mucho Linux, el comando man sobre una palabra, sobre un comando o sobre un archivo me permite entrar a una página de manual de ese lo que sería la ayuda de ese comando, de ese archivo, para donde me explica más contenidos. Aquí vamos a entrar a la ayuda del archivo de passwords. Y acá me dice la estructura, me explica la estructura de ese archivo. Me dice que lo primero que se encuentra es el login name o el nombre de login del usuario, donde veíamos 10 recién. Luego del login name viene la password encriptada. ¿Se ve? Esa password encriptada en realidad no es un hash como usaba Windows. En este caso es una password cifrada usando una variación del algoritmo DES. Acá nos dice que la password se cifra usando, es el resultado de la función crypt, y ese 3 de paréntesis es la página 3 del manual donde se encuentra explicada la función crypt. ¿Se ve? Acá me dice que se usa la función crypt. La función crypt es una función que viene ya incorporada, compilada en Linux, y la página de manual simplemente me va a ir, vamos a ir a hacerlo. La página 3 del manual para crypt me va a mostrar cómo funciona internamente la función, cómo está programada. Por eso es tan importante a veces saber cómo se desarrolla. Fíjense. Vamos a ir a la página 3 del manual, la función crypt. Y aquí se ve que es la función de encriptación de passwords y datos. No solamente se usa para passwords, lo puedo usar para lo que yo quiera. Esa función crypt tiene este código de definición, define macros, incluye un archivo de cabecera de Linux, de Unix, en realidad esto es heredado de Unix, y aquí tenemos la definición de la función crypt con una sintaxis y la definición de la función crypt con otra sintaxis. Cualquiera de las dos funciones depende, esto es polimórfico, depende de la cantidad de argumentos o el tipo de los argumentos que pongamos, cuál de las dos se va a ejecutar. Cualquiera de las dos utiliza, fíjense, está basado en Data Encryption Standard. Eso significa que el crypt de Linux, cuando usted cifra una contraseña que se encuentra dentro del archivo shadow, utiliza la función crypt, que es una variación de Data Encryption Standard. Por lo tanto es similar a lo que usa el Windows. La diferencia está en que esto es un cifrado, el Windows es un hash. El Windows no es reversible, esto sí es reversible. ¿Estamos? Ese sería el mecanismo de cifrado en Linux. Ese texto que yo mostré recién es el texto cifrado resultante de ejecutar esta función crypt sobre la password original que yo suelo colocar cuando me logueo. Así es como se almacenan las passwords en Linux. La ventaja está también en que, además de estar cifrado, no tenemos acceso desde afuera a ese archivo para poder leer esa contraseña. Por supuesto, teniendo acceso físico al servidor o a la máquina Linux que tenga este archivo, yo puedo limpiarlo, quizá mucho más fácil que en Windows, porque yo podría arrancar la máquina con un live CD, con otro Linux, montar el disco de Linux, del Linux original donde está este archivo, el archivo Shadow, montarlo en una partición, en un punto de montaje, como se lo conoce en Linux, y accederlo directamente, con lo cual yo voy a poder editar ese archivo de contraseñas. Lo que puedo hacer una vez que yo edito ese archivo de contraseñas es limpiarla. Simplemente yo podría hacer, si imaginamos que esto está montado en un punto de montaje, yo podría hacer lo siguiente: editar, etc,
shadow, como estoy fuera del sistema, voy a poder levantar ese archivo sin ningún problema. ¿Se ve? Lo editamos, me voy al usuario, esta línea, y simplemente hacemos esto. Borramos lo que hay ahí. Y listo. Cerramos la computadora. Cuando arranca, voy a poder loguearme con este usuario. O sea, sería conveniente limpiar la password del root, del superusuario. Podría arrancar la computadora, loguearme con usuario, cuando me pide usuario, poner die o root, si yo hubiera limpiado la password del root, y no colocar password y darle enter. ¿Está bien? Esa es una de las formas que tenemos para limpiar una password de usuario común. Otra es hacer un chroot del directorio y usar el mismo comando passwd del Linux. El comando passwd del Linux nos permite cambiar la contraseña del usuario actual. Y yo puedo además cambiar a través de un live CD. Si yo monto esto como live CD, puedo pasarme a otro punto de montaje, pasarme al directorio donde se encuentra el archivo shadow, hacer un chroot al raíz de ese nuevo punto de montaje del disco original, lo que sería el disco original, y correr passwd, que la password nueva va a caer en el archivo del disco original. Entonces voy a poder reiniciar la máquina y voy a tener la contraseña cambiada. ¿Se ve? La X no hace falta borrarla, simplemente limpiando la password. Hay varias formas de hacer esto. Una es esa, otra es haciéndolo con chroot. Por ahí la forma más elegante sería haciéndolo con chroot. Supónganse, como recién, si yo monté en MNT el disco original de la máquina, yo podría hacer lo siguiente: chroot con el live CD /MNT, me paso a ese directorio y después correr passwd root, por ejemplo. Con lo cual voy a resetear la password de root de una forma mucho más elegante, sin tocar archivos de configuración. Como en todo, no sería conveniente mover nosotros los archivos de configuración del sistema. No es conveniente tocar esos archivos de configuración porque muchas veces, por simple error o desconocimiento, podemos equivocarnos en la sintaxis y dejar todo roto. Si yo rompo la sintaxis del archivo shadow, probablemente no acceda a ningún otro usuario. Todo esto en el live CD. Entra con el live CD, montan primero el disco original en un directorio como MNT, yo suelo usar este. Cambiamos a ese directorio el root original y usamos el passwd, que el passwd almacena este password dentro de ese archivo. Por supuesto, para hacer todo esto, no es que estemos avivando giles ni nada, para hacer todo esto necesitamos tener acceso físico a la máquina. Si yo tengo acceso físico a la máquina, puedo poner un live CD, por ejemplo, puedo hacer esto. Ahora, si viene un hacker y quiere romperme, un cracker y quiere romperme la password o robarme la password de root, tiene que tener acceso físico a la máquina, con lo cual si llegó al servidor que va a romper es porque tenemos una falla grave de seguridad física en nuestra red, en nuestro data center, que no impidió el acceso de esa persona al servidor directamente. Hacer esto en forma remota es casi imposible, les diría. Es muy difícil, casi imposible, encontrar la password de root de un Linux en forma remota, si no es a través de ingeniería social o algo por el estilo. Bien, hemos hablado sobre cambiar esta password en forma elegante con un live CD. No se puede hacer en caliente, no tendría mucho sentido hacerlo en caliente porque, como les dije recién, ustedes están trabajando así. Si ustedes tienen acceso a la máquina, no van a tener acceso a root, y si tienen acceso a root es porque ya tienen la password y no les hace falta limpiarla.
Si tienen acceso a la máquina, como usuario sin privilegios, como usuario normal, no pueden leer el archivo shadow, por lo tanto no pueden cambiar o modificar el archivo shadow en caliente. Esa sería una salvedad. chroot tampoco, no se puede hacer nada. chroot funciona, se van a poder pasar al directorio, van a poder ejecutar passwd root, pero no les va a dejar cambiar la password. El comando passwd les permite modificar la password de un usuario. En este caso, como usuario sin privilegios, tratando de cambiar la password de root, ustedes no pueden, por política de seguridad. Únicamente el root puede hacer lo que hicimos nosotros, o lo puede hacer cualquier usuario con un live CD que tenga acceso físico a la máquina, que sería más o menos lo mismo, pero tiene que tener acceso físico, tiene que haber roto las puertas de seguridad, los candados, el guardia de seguridad y todo lo demás. El archivo de Windows no viene en un formato tan sencillo como el passwd, como el shadow, perdón. Es un archivo que está codificado. Hace falta primero decodificarlo. Viene un comando en Windows para decodificar ese archivo y exportarlo a otro formato que puede ser legible por Offcrack o algún software que nos permita hacer algún ataque de diccionario o fuerza bruta sobre ese archivo. ¿Se ve? Pero tenemos que primero decodificarlo. O usar, por supuesto, el CHNTPW, que lo que hace desde Linux es generar la nueva password y reescribir ese archivo SAM sin necesidad de editarlo directamente. Sería otro caso. Bien. La BIOS ya usa otro mecanismo de cifrado que no es este. Aparte, generalmente romper una password se trata de accederlo a través de la red, y la BIOS no se accede por red. Esto es system hacking, hackeo sistema operativo, no más allá de eso. Cada BIOS tendrá su propio mecanismo en cuanto a software, el firmware, que hace para cifrar la password. Si tiene acceso físico, le sacan la pilita, la batería y listo. Bien, esto es un breve resumen de System Hacking. Hemos hablado sobre password en Windows, password en Linux, protocolos de autenticación en el Tenant Manager Hash, algoritmo DES y algo de Kerberos. Kerberos es un mundo entero, es bastante complejo la forma en que trabaja Kerberos, eso es para dejarlo para una clase entera. Vamos a hablar ahora algunos conceptos de criptografía. ¿Qué es el algoritmo DES? ¿Qué diferencia tiene contra otros algoritmos? ¿Qué mecanismos tenemos nosotros de cifrado de passwords o cifrado de cualquier tipo de archivo, cualquier tipo de contenido, incluso tráfico de red? Y esto se utiliza siempre con mecanismos de criptografía. Vamos a poner el video de vuelta. Kerberos es para autenticar usuarios. Kerberos puede almacenar, o sea, Kerberos trabaja con autenticación de usuarios de Windows. Podríamos configurar Windows para que utilice cifrado Kerberos. O sea, si Kerberos no es un algoritmo de cifrado, es un mecanismo que nos permite autenticar usuarios en Windows. Podemos usar el LAN Manager Hash o Kerberos de acuerdo a cómo lo tengamos configurado. Ahora vamos a hablar sobre algoritmos de cifrado. Ahí algo han comentado de DES, de algoritmo AES, de triple DES, de algoritmos asimétricos como RSA, como Bluefish. Vamos a ver una noción de qué son estos algoritmos o para qué nos sirven. En criptografía, nosotros siempre tenemos la necesidad de partir de un texto original y convertirlo en algo
cifrado o encriptado, de modo que cualquiera que lea ese texto encriptado no sepa lo que hay ahí dentro. Una forma muy sencilla de lograr este mecanismo de cifrado o encriptado es simplemente tomar cada uno de los caracteres del texto original y hacer alguna operación sobre el código ASCII de ese texto y lograr trabajar con este mecanismo. Es decir, sumarle 1, por ejemplo, a cada uno de los ASCIIs, y eso generaría el código original, el código resultante, el cifrado. No es un cifrado demasiado potente, bastante sencillo de encontrar, pero un algoritmo de cifrado básicamente se basa en esto. Tenemos cifrados simétricos o asimétricos. Lo que pregunta Carlos por ahí, PKI, viene de infraestructura de clave pública, es asimétrico. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Básicamente, cuando yo voy a cifrar algo, el mecanismo que usamos tiene que cumplir con lo que nosotros llamamos criptosistema. Les voy a poner acá un pequeño esquema de un criptosistema. A esto se lo llama criptosistema. Ese criptosistema lo que hace es tomar un mensaje original, esa M que vemos ahí, meterla en un cifrador. Esa E es un algoritmo de cifrado o encriptado que utiliza una clave. La K es una clave. Vamos a hablar primero sobre cifrados simétricos, que son los más sencillos de trabajar y los que generalmente se usan para cifrar contenido de redes, porque al ser sencillo de trabajar también consume menos tiempo de procesamiento. La consola, perdón. Vamos a pasar a la consola. Ahí estamos. Ahí la ven. Estoy muy acostumbrado a terminar. Ahí vemos, este es un criptosistema cifrador simétrico. Aquí tenemos nuestro esquema de cifrador. Les decía, yo tomo un mensaje original, M, lo meto dentro de un cifrador y a ese cifrador le paso una clave. Es decir, es un algoritmo de cifrado. El algoritmo es conocido generalmente. Si es un algoritmo open source, yo sé cómo funciona el algoritmo, pero para lograr el texto cifrado, este C que tenemos ahí, yo necesito ese algoritmo con algo que conoce únicamente un usuario, que es el emisor. El emisor coloca su clave. La clave puede ser una cadena de caracteres, puede ser un archivo, puede ser de acuerdo al tipo de algoritmo que se trate. Entonces voy a tomar el texto original, ese algoritmo y la clave, y el algoritmo con esa clave va a convertir el texto original en un texto cifrado. ¿Se ve? Voy a tener esa C, que es mi texto cifrado. Luego, ese texto, cualquiera que lo vea acá en el medio, si esto viaja por una red, cualquiera que lo vea no va a entender nada de lo que hay ahí. Incluso si el texto cifrado es un archivo, cualquiera que capture ese archivo, o yo se lo paso por mail a alguien por error, o entran a mi disco y levantan ese archivo, no van a saber lo que hay ahí dentro. Ese archivo está cifrado. La única forma de descifrarlo es usando un algoritmo de descifrado, que generalmente es el mismo que se usa para cifrar. Por ejemplo, usamos des para cifrar y des para descifrar, en la función de descifrado, por supuesto. Y la clave, yo para descifrarlo necesito tener la misma clave, en este caso, que usó el usuario original para cifrar ese algoritmo, ese texto. Con el algoritmo de descifrado y la clave, la misma clave que usamos antes, obtengo nuevamente el texto original. ¿Se ve? Eso es el mecanismo básico de un cifrador simétrico. ¿Qué algoritmos tenemos en cuanto a cifrado simétrico? ¿O cómo funcionan? ¿Qué algoritmos conocidos tenemos en cuanto a cifrado simétrico? Uno, por ejemplo, es el algoritmo DES, este que yo les comentaba recién. El algoritmo DES, o Data Encryption Standard, es un cifrador bastante sencillo.
si bien en su época era era casi imposible descifrar, hoy en día con la capacidad de cálculo que tenemos es bastante sencillo y trabaja con claves de 56 bits. Lo que hace es convertir, básicamente convierte una clave de 56 bits en 16 subclaves de 48 bits, combinando esa clave, y luego toma el texto original y lo va cifrando a través de estas 16 claves nuevas, que son claves más chicas, hasta lograr un texto cifrado completo. ¿Se ve? No es tan fácil como sumarle uno al ASCII, pero tampoco resulta tan complejo como un algoritmo moderno. DES lo que hace es esto de tomar el texto original, trabajar con claves que se derivan de la clave de cifrado simétrico que yo uso, generar claves de 48 bits y empezar a trabajar con esas claves de 48 bits, con 16 claves básicamente, sobre el texto original para generarme el texto cifrado. ¿Se ve? No vamos a ahondar demasiado en las características matemáticas de esto. Todos los algoritmos de cifrado se basan o tienen fundamentos matemáticos que habría que analizarlos ya más detenidamente y se nos va a ir demasiado tiempo. En este caso nos basta saber que el algoritmo DES es un algoritmo simétrico bastante sencillo que toma una clave original, genera un texto cifrado y luego con esa misma clave puedo descifrarlo con el algoritmo descifrado para obtener el texto original. Exactamente, todos los generadores de estos algoritmos son generalmente personas que trabajan mucho con matemática, porque hay que comprender mucho lo que es una función de una sola vía, funciones que son difíciles de obtener inversas, exponenciales, logarítmicas, como hablamos recién. Es muy fácil calcular un logaritmo, pero teniendo un número, calcular el otro número que generó ese logaritmo es bastante complejo. Y se puede lograr, por supuesto, pero necesito algún mecanismo iterativo que cicle de alguna forma, aproximando el valor original al valor que yo necesito, y ese mecanismo iterativo va a consumir mucho tiempo y mucho procesamiento a la hora de descifrar la password, y generalmente no vamos a encontrar la password en el tiempo que nosotros necesitamos para poder utilizarla. Bien, matemática discreta, matemática entera. Generalmente se usan números primos. Ya vamos a hablar un poco sobre números primos. Más la clase que viene, vamos a hablar sobre algoritmos de intercambio de claves, como Diffie-Hellman, que son algoritmos que intercambian números y utilizan operaciones exponenciales para generar claves. Yo aquí tengo el texto original, lo cifro con la clave y obtengo un texto cifrado. Ese texto cifrado lo puede descifrar cualquiera que conozca la clave. Por lo tanto, si algún intruso logró encontrar esta clave, va a poder descifrar el texto original y va a poder leer lo que había. ¿Se ve? Por lo tanto, esa clave no debería habérsela mandado nunca por el mismo medio de comunicación que yo mando el texto cifrado, porque si no, alguien va a poder encontrar la clave. Hay una variación, hemos estado hablando de DES, hay una variación de DES que se llama 3DES o triple DES. Triple DES se refiere a que voy a usar el algoritmo DES 3 veces seguidas. Y no es que estoy encriptando 3 veces lo mismo, o sí, sino que lo estoy haciendo de la siguiente forma. Voy a tener algo como esto. Al texto original, lo que voy a hacer es aplicarle una función de cifrado con DES. Vamos a ir escribiéndolo. Vamos a hacer, por ejemplo, encriptamos con una clave. Ese K1 viene a ser la clave esta que tenemos arriba. Lo que hago es tomar el algoritmo de cifrado de encriptación, la E, con una clave y encontrar un texto cifrado. A ese texto cifrado yo lo que voy a hacer es cifrarlo nuevamente usando el algoritmo de descifrado con otra clave.
algo así. ¿Qué significa esto? Si yo pusiera acá, supónganse 1, ¿qué estoy haciendo? Estoy encriptando con la clave 1 mi mensaje M, y a ese mensaje encriptado, que es el C en otras palabras, este C del medio, lo estoy desencriptando con la misma clave, con lo cual el resultado de todo esto sería el mensaje M. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de descifrarlo con la misma clave que usé para cifrar, uso otra clave distinta? Al tratar de descifrarlo con una clave distinta, estoy generando otro mensaje cifrado. No es el mismo mensaje original. Si bien el algoritmo de descifrado es correcto, la clave que uso es otra y el texto que va a generarme es otro totalmente distinto. ¿Se ve? Ese es otro mensaje de cifrado diferente. Y luego lo que hago es a esto volver a cifrarlo, como para complicar un poco más la cosa, con una tercera clave. Aquí tenemos el texto original cifrado con una clave, descifrado con otra, lo cual nos genera un texto cifrado nuevamente, en otras palabras, y luego ese texto generado lo vamos a cifrar con una tercera clave. Ese uso de 3 veces del algoritmo DES con 3 claves distintas es lo que se conoce como triple DES, y es uno de los algoritmos también utilizados en la actualidad para cifrado de tráfico. Porque hablamos del tráfico, y esto vamos a verlo ya más en detalle la próxima clase, porque el tema del tráfico es mucho lo que viaja por una interfaz de red. Por lo tanto, el cifrado tiene que ser algo ágil, algo rápido, para evitar consumir demasiado tiempo cifrando el contenido de una red. ¿Sí? Si no, yo podría perder velocidad de transferencia simplemente por usar una VPN, que no sería el hecho. Lo que pasa es que se usan algoritmos sencillos, pero las claves van cambiando automáticamente a través de un algoritmo más complejo. El receptor en este caso sí utilizaría 3 claves, necesita 3 claves, es decir, voy a tener 3 criptosistemas distintos, o sea, el mismo algoritmo de cifrado y descifrado con 3 claves distintas. ¿Y por qué usa esto? Ustedes se preguntarán por qué estoy usando un encriptado, un desencriptado y otro encriptado. ¿Por qué no lo encripto 3 veces y listo? Porque el algoritmo triple DES se generó como una alternativa DES más segura, pero también compatible hacia atrás con algoritmos DES, con los sistemas que usaban algoritmo DES. ¿Por qué? Porque si yo tomo este texto, este mecanismo de cifrado, lo encripto con una clave, acá lo encripto con la clave 1, lo desencripto con la misma clave y lo encripto nuevamente con la misma clave. Esto no es otra cosa que haber encriptado el texto original con la clave 1 y nada más. ¿Se ve? Por lo tanto, como mecanismo de compatibilidad, el algoritmo triple DES, cuando se usa con la misma clave en las 3 ocasiones, genera lo mismo que genera un algoritmo DES común. ¿Se ve? Entonces yo podría trabajar 3 veces con un texto original y la misma clave en un sistema que soporte triple DES y pasárselo a un sistema que no soporte triple DES y lo desencripte únicamente usando el algoritmo DES original y esa clave. ¿Se ve? Por un mecanismo de compatibilidad. Exactamente, José Luis, hay que pasar las 3 claves y el orden en el que se van a usar. El orden también es importante. Si las 3 claves son la misma, estoy generando simplemente el texto original. Acá le voy a sacar el 1 para que se vea exactamente igual que arriba. Estamos generando el texto original. ¿Es inseguro? No es, o sea, no es que sea inseguro, sino que el uso del algoritmo DES tiene una gran ventaja, que es
una facilidad de cálculo enorme. Es muy fácil calcular el algoritmo DES, es muy rápido, consume poco tiempo de proceso. La desventaja es que puede llegar a ser descifrado relativamente rápido también. Si ustedes se fijan en los algoritmos que se usan para comunicaciones VPN, y esto vamos a verlo después, lo que yo trafico en VPN generalmente puede ir con DES o puede ir con AES. AES ya es bastante más complejo, también es simétrico. Pero lo que pasa es que esa clave de cifrado no la coloca el usuario, sino que la coloca un mecanismo automático de gestión de la VPN. Entonces esa clave va a ir cambiando automáticamente después de cierto tiempo, que incluso puede ser seteable. Podemos configurarlo. Esa clave que va a ir cambiando va a hacer que el algoritmo termine siendo seguro de todos modos. ¿Por qué? Porque si alguien encuentra la clave y trata de descifrar el contenido del tráfico o el archivo que está viajando, no va a poder, porque lo más probable es que cuando encontró la clave que se usa para cifrar ya sea una distinta. ¿Se ve? Y es lo mismo que en contraseña. Es por eso tan importante cambiar las contraseñas en forma periódica. Incluso podemos obligar a los usuarios a cambiar estas contraseñas para evitar este tipo de inconvenientes. Otro de los algoritmos que tenemos es el algoritmo AES. Buenísimo, buenísimo error. Así que los bancos usan triple DES. Eso no lo sabía. Genial. Otro de los algoritmos que tenemos es el algoritmo AES. También es un algoritmo simétrico. Es un algoritmo que trabaja con claves bastante más grandes. No trabaja con claves de 56 bits, 64 bits, como lo vamos en Windows, sino que trabaja con claves de 128, 192, 256 o 512 o 1024 bits. ¿Se ve? Son claves bastante más grandes. Mientras más grande sea la clave, por supuesto, más seguro va a ser el algoritmo. En el caso de AES, es un algoritmo que se usa prácticamente por defecto para cifrar comunicaciones. Es un algoritmo simétrico, usa la misma clave para cifrar que para descifrar, lo mismo que usamos en DES. Y suele usar claves rotativas, como usamos en DES, que yo les conté que separaba la clave de 56 bits en claves de 48 bits, en 16 claves, e iba intercambiando estas claves para lograr cifrar el texto original. AES usa algo similar, solo que con claves mucho más largas que las que usamos con DES. ¿Se ve? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Buenísimo. Obvio, genial. Les decía, AES es un algoritmo simétrico que usa claves rotativas, igual que DES, solo que son claves mucho más grandes. Acá tenemos claves de 128 bits, 192, 256, 512 y 1024 bits. Son claves relativamente más grandes comparadas con los 56, 64 que teníamos con DES. ¿Se ve? Ese es otro algoritmo simétrico, usa la misma clave para cifrar y descifrar. Y aquí tenemos otro bastante conocido, hay muchos algoritmos. Este Blowfish también se utiliza para trabajar con comunicaciones, para cifrado simétrico, porque es un algoritmo bastante ligero también, un algoritmo rápido, que permite utilizar, se suele utilizar para comunicaciones VPN. Lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque al ser un algoritmo rápido, como les dije recién, cifrar un canal de comunicación no tiene que demorar demasiado tiempo. Tiene que ser algo rápido para no perder la ventaja de la velocidad de transmisión por el cifrado. Es mejor cifrarlo rápido y cambiar la clave periódicamente. ¿Se ve? Blowfish se llama el algoritmo. Bien. En Blowfish
para que tengan una idea por ahora, usa claves de 448 bits, de hasta 448 bits, donde 128 es la clave más común que puede utilizarse. Esto de algoritmos simétricos se puede utilizar para muchos usos. El algoritmo se usa para cifrar. Ahora, ¿qué es lo que cifremos o cómo lo cifremos? Depende de la utilidad que vayamos a darle. ¿Se ve? Podemos usarlo, por ejemplo, en GPG para cifrar datos, OpenSSL para cifrar datos, o VPN. Por ejemplo, se puede usar en OpenVPN, se puede usar en IPsec, que viene a ser en realidad una de las implementaciones es OpenSWAN. Se puede utilizar para todo esto. Si yo lo utilizo para cifrar datos, utilizaré GPG u OpenSSL para tomar un archivo, un dato original, y generar un archivo cifrado. Mientras que en VPN lo que hago es configurar algún mecanismo como OpenVPN, como OpenSWAN, para decirle que utilice este algoritmo para cifrar el contenido de lo que viaje por la red. ¿Se ve? Esta parte es uno de los temas que vemos en el encuentro del viernes que viene. Bien, aparte de todo esto, de todos estos algoritmos simétricos que hemos hablado, existen lo que se llaman algoritmos asimétricos. Vamos a limpiar un poquito. Un algoritmo simétrico es... Eso lo vemos en la clase que viene. Para que tengan una idea, lo que preguntan ahí, PPTP, IPsec y SSL son tres cosas distintas. IPsec cifra a nivel de red, SSL a nivel de aplicación, y PPTP no cifra nada. Es una red virtual que no tiene cifrado. Eso lo vemos ya en la clase que viene, no se preocupen. Creo que les gusta la parte de redes, eso está bueno. Los VPN ya lo vemos en la clase que viene, no se preocupen. La parte de algoritmos asimétricos tiene que ver con un algoritmo que me permite tomar un texto original, cifrarlo con una clave y descifrarlo con una clave distinta. Si yo tomo el mismo criptosistema que teníamos recién, lo ponemos aquí. En un asimétrico yo tendría algo así. Voy a cifrar con una clave, vamos a ponerle por ahora K1, y voy a cifrar con un K2, donde K1 es lo que se conoce como clave pública y K2 es lo que se conoce como clave privada. Esto es cifrado asimétrico, o como decía bien Carlos por ahí, PKI, que es, esto es Public Infrastructure, es infraestructura de clave pública. Cuando hablamos de PKI, si alguien les comenta sobre PKI, están hablando sobre infraestructura de clave pública, básicamente clave pública y privada. Es un algoritmo que tiene cifrado y descifrado, pero para cifrar un texto, para cifrar algo, un archivo, un contenido de red o lo que fuere, utilizamos una clave, la clave pública, básicamente, bueno, en la generalidad de los casos, si bien hay casos que no necesariamente usan esto, y para descifrarlo usamos la clave privada. Ahora bien, ¿por qué tengo dos claves? ¿O para qué me sirve? ¿Por qué esta necesidad de la complicación de tener dos claves distintas? Imaginemos que estamos trabajando en un sistema simétrico, como el de recién, y el origen quiere, este emisor quiere enviarle al destino un
un mensaje cifrado, el M. Va a usar un algoritmo simétrico, va a cifrarlo con su clave única, su clave simétrica, como hablamos recién, con AES, con DES, con triple DES. Va a enviárselo y el destino va a tener ese algoritmo, ese mensaje cifrado, va a tener el algoritmo, pero le va a faltar la clave. Por lo tanto, ya tengo que ingeniarme de alguna forma para enviarle la clave sin que la vean. ¿Cómo hago para mandarle esta clave por el cable sin que nadie que esté escuchando el cable vea la clave que viaja? Eso es un problema. Puedo utilizar algún algoritmo de intercambio de claves seguro que me permita hacer que el destino genere esa clave sin haberse la pasado nunca. Esto ya es tema de la clase que viene. O puedo nunca pasarle la clave. ¿Cómo funciona esto? Es la ventaja o la solución que brinda la infraestructura de clave pública con clave pública y clave privada. Como bien lo dice su nombre, esto tiene varios usos. El algoritmo de clave pública para cifrar tráfico, también se usa para autenticar, por ahora para cifrar tráfico, para cifrar archivos, utiliza una clave pública y una privada. Para cifrar usamos la pública. ¿Y por qué es pública? Porque cualquiera puede tener esa clave pública. Yo en un equipo que va a utilizar infraestructura de clave pública voy a tomar o voy a generar primero una clave privada y a partir de esa clave privada voy a extraer una clave pública. ¿Se ve? Por lo tanto, la clave pública la puede saber todo el mundo. La clave pública únicamente se usa para cifrar. Vamos a ponerlo acá. Cifrar, y la clave privada para descifrar. ¿Por qué? El destino, en este caso, el receptor, va a generar su clave pública y su clave privada. Este va a tener las dos. El receptor va a tener su clave privada K2 más su K1, su clave pública. Genera las dos, básicamente tiene la pública porque la generó en base a la privada. La pública se la puede enviar al origen a través de la red, por el cable, en un disquete, en un pendrive, en lo que quieran, por correo electrónico, por teléfono. Es texto, es archivo de texto, ya les voy a mostrar un par. Esa la puede tener cualquiera. ¿Por qué? Porque solamente se usa para cifrar. Nadie puede usar la clave pública para descifrar información. Por ahora, vamos a ver que sí se puede utilizar de alguna forma para autenticar. Pero para cifrar información, en cifrado y descifrado, únicamente se usa la clave pública. Acá el destino podría enviarle la clave pública por la red, cualquiera puede capturar esa clave, pero todo el mundo va a usarla para cifrar algo. El que tenga esa clave no le sirve para nada si quiere encontrar el contenido cifrado. El origen va a usar esa clave pública del destino, esa que le llegó, para encriptar su mensaje original y se lo va a mandar. Cualquiera en el camino lo único que va a disponer va a ser el mensaje cifrado, el C, y puede llegar a disponer la clave pública si es que la capturó en la red o la capturó en el medio de transmisión en que se le haya mandado. Con eso no puede hacer nada. Con la clave pública y el mensaje cifrado no puede hacer nada. El único que puede leer ese mensaje, que puede descifrarlo, es el receptor con su clave privada. La clave privada, como bien lo dice el nombre, no tiene que ser enviada nunca. Esa la tiene el receptor y no la tiene que compartir nunca. En el caso de que se comprometa esta clave, va a tener que generarla de vuelta para evitar tener la pérdida de la seguridad. Este algoritmo se usa para cifrar. Este mecanismo que le estoy diciendo ahora es para cifrar datos como mecanismo de cifrado. También se utiliza para autenticar datos, que eso ya es tema de VPNs, es un poco más allá. Por ahora vamos a basarnos en cifrado. Pero bien lo que dicen por ahí, EDOR también se utiliza para autenticar, donde se utiliza en realidad al revés. Yo cifro con la privada. Pero es otro tema, no vamos a meternos demasiado. ¿Se ve? PKI, cuando hablamos de PKI estamos hablando de esto. Estamos hablando de cifrar el mensaje con una clave pública de un destinatario y descifrarlo. Ese destinatario es el único que puede descifrarlo usando su clave privada. Ahora, si el destinatario quiere enviarle otro mensaje al origen, ¿qué va a tener que hacer?
el origen va a tener que generar su clave privada y extraer su clave pública y mandar la pública al destinatario para que la utilice para cifrar. ¿Se ve? Solamente necesitamos saber la clave privada para poder descifrar el contenido del archivo. Del tráfico de red, de lo que sea. Generalmente, infraestructura de clave pública se usa para autenticar usuarios, no tanto para cifrar comunicaciones, porque es, como ustedes ven, es bastante más complejo, las claves son más complejas, el algoritmo es más complejo y el tiempo de cálculo también es mucho mayor. Por lo tanto, no sirve en la generalidad de los casos para cifrar todo el contenido del tráfico de una red. La privada es privada. Si se compromete la privada es porque alguien entró a la máquina del destinatario y la pudo capturar. Esto sirve, como está puesto acá, para enviar claves, para enviar datos desde un lado hacia el otro, para hacerlo bidireccional, como preguntaban ahí. El origen en este caso tiene que generar su clave pública y privada. Vamos a ponerle, este generará de este lado su clave A1, vamos a ponerle su 2A, que va a ser la privada, y su clave 1A, que va a ser su pública. Y esta clave 1A es la que va a mandarle allá. ¿Se ve? Voy a tener la clave de este lado. Entonces este sí va a utilizar esa clave pública para cifrarle algún dato y enviárselo, de modo que el emisor con su clave privada va a poder descifrarlo. ¿Se ve? ¿Qué uso tiene esto? Se puede usar para un montón de cosas. Usos. Tenemos para cifrado de red, tenemos para túneles SSH, rsync, para autenticar usuarios se usan en general en estos túneles. El túnel utiliza un cifrador simétrico para traficar la información, pero la autenticación puede hacerla por clave pública y privada. Si alguno lo ha hecho o lo ha probado, el SSH es una terminal remota, para la gente que no conozca Linux. Me permite tener una terminal como esta que ustedes ven acá, que yo estoy usando en forma remota. Y yo cuando me conecto a un Linux en forma remota tengo que poner usuario y contraseña. Podría generar mi clave pública y privada y pasarle mi pública al servidor, de modo que a mí me autentique automáticamente usando este mecanismo. Que yo me conecto al servidor y ni siquiera me pida la password, porque al poseer yo la clave privada y el otro la pública, que es par de esa privada, solamente hay una privada y una pública en el par, no puedo tener varias públicas de la misma privada. De esa forma estaría usando este PKI como autenticación para entrar a un servidor. ¿Se ve? Únicamente puedo hacerlo yo y desde esa máquina que tiene la clave pública, la clave privada, perdón. Si me cambio a otra máquina, o me llevo la clave o la genero nuevamente, que se genera, cada vez que la genero una clave distinta, para lograr la comunicación con el servidor. ¿Se ve? Son muchos usos que tenemos. Se puede usar acá, se puede usar para datos, archivos, aquí es donde usamos GPG, por ejemplo, OpenSSL, como mecanismos de cifrado. Correo electrónico, por ejemplo, se puede cifrar usando clave pública y privada, o infraestructura de clave pública usando GPG. Es una forma bastante sencilla. Es por eso que ustedes muchas veces en los correos electrónicos, si se meten en algún foro, se meten en alguna lista, en mailing list, van a ver que mucha gente postea su clave pública para que ustedes puedan cifrar contenido. Ustedes pueden cifrar algo con esa clave pública, enviárselos por mail, como archivo adjunto, o el texto, o lo que quieran, y el destinatario va a poder leerlo porque posee el par de esa clave pública que utilizó para generarla, básicamente. Esto es mucho más seguro que cifrado simétrico, pero es mucho más trabajoso en cuanto a cálculo y tiempo de procesamiento. Ya les voy a mostrar ahí un par de claves que yo tengo acá. Algoritmos
En cuanto a cifrado asimétrico, tenemos por ejemplo RSA. RSA es un algoritmo asimétrico que surgió ya por el año 77 más o menos, y es el algoritmo más usado que tenemos en la actualidad. Trabaja con números primos grandes, muy grandes, alrededor de, para que tengan una idea más o menos lo que usa, de alrededor de 10 elevado a la 200, para que tengan una idea del tamaño de esos números. Ejecutar operaciones exponenciales y logarítmicas con números tan grandes son generalmente con las capacidades de cálculos actuales de una sola vía. Voy a generar un valor resultante que puede llegar a ser una clave o un dato cifrado, pero la vuelta de ese dato, o cómo obtenemos el dato original a partir de ese número, va a consumir mucho tiempo de procesamiento y mucha capacidad de cálculo. Necesita un procesador muy potente. ¿Se ve? La clave pública, si usan GPG, la pueden exportar en texto plano. Si generan con SSH, la utilidad de SSH directamente, el SSH keygen, le genera ya directamente la clave en texto plano. Para SSH se requiere en texto plano. La pública se puede compartir sin ningún problema. La privada es la que no tienen que mandar nunca. Ahora ya les comento un poco los algoritmos y les muestro un par de claves para que vean el formato que tiene. Por ahí la gente que no frecuenta los mailing lists, ni los foros, ni los looks, como decían por ahí, vea cómo es una clave pública. RSA es uno de los más usados ahora en la actualidad para autenticarse con páginas de los bancos. A ver si les puedo mostrar alguna para que tengan una idea del poder y el uso que tiene. Como para que vean, a ver. Voy a levantar el navegador porque si no se me va a ir el video. Bueno, enseguida se los muestro. Generalmente cuando ustedes entran a una página que usa HTTPS, HTTPS es el protocolo común de web HTTP que corre sobre una capa de seguridad que se llama SSL, lo cual genera un HTTP seguro y trafica información de autenticación cifrada con algún algoritmo de PKI, algún algoritmo asimétrico. Generalmente se usa RSA. Otro algoritmo que también se usa más que nada para firmar documentos es DSA. DSA viene de un algoritmo de firma digital. Básicamente se usa para firmar documentos digitalmente. Es decir, agregarle algo al documento original que le diga al destinatario del documento que fue enviado o emitido únicamente por esa persona y no por cualquier otra que se está haciendo pasar por ella. Firma digital se usa para autenticar personas. Este también se usa bastante. Es un algoritmo de PKI, infraestructura de clave pública y privada, y se utiliza para firmar generalmente, mientras que RSA se usa para cifrar. Las claves, el tiempo de cómputo requerido por DSA es un poco mayor que el de RSA, por eso es que no se suele utilizar tanto para cifrar, porque demora bastante más tiempo en trabajar, en lograr el mismo texto cifrado que el algoritmo RSA, o lograr un procesamiento para obtener el texto cifrado. OpenVPN se usan los dos. En OpenVPN generalmente se usa RSA para autenticar. Ustedes generan las claves, de alguna manera generan clave pública, clave privada. Una puede ser GPG, otra puede ser OpenSSL, y después en esos mecanismos de VPN pueden usarlas o pueden configurarles para decirle: la clave pública está en tal archivo, la clave privada está en tal archivo. Generalmente se guardan en archivos para poder trabajarlos. Recién hablando ahí de exportar la clave. Cuando hablamos de exportar una clave es porque por ejemplo, GPG
es el que permite, GPG viene de GNU Privacy Guard, es el guardián de la privacidad de GNU, es la versión libre de PGP, si alguno lo conoce, que almacena las claves en un anillo de claves y yo tengo que exportarlas para tenerla en texto, para poder mandarla por correo electrónico o tenerla donde yo quiera. Mientras que OpenSSL, por ejemplo, me permite generar esas claves directamente en texto o sin necesidad de exportarlas. Lo mismo que ocurre con el SSH. Acá hay un comando que se llama SSH keygen, que les permite generar las claves pública y privada para que puedan trabajarlas y genera archivos directamente, archivos de texto en el sistema operativo. Generalmente el HTTPS trabaja con algoritmos como RSA, pero no los trabaja directamente, no trabaja directamente como pública y privada, sino que trabaja con certificado digital. El certificado es otro tema. Básicamente, para que tenga una idea, cuando alguien obtiene un certificado digital, lo que hace es obtener una clave pública de alguien firmada por alguna entidad o autoridad certificante que constate que el generador de esa clave es el mismo que dice ser, que nadie puede generar una clave pública. Así como las claves públicas viajan de un lado para otro, cualquiera que esté en el camino podría generar su clave privada, generarla pública y enviársela a alguien diciéndole: mira, yo soy el destinatario, mándame algo cifrado con esta clave. El destinatario no va a entender nada, el real destinatario, pero yo, que estoy en el medio, sí lo voy a entender porque va a estar cifrado con mi clave pública. ¿Se ve? Para evitar esto, para evitar este man in the middle, el hombre en el medio, es que se utiliza el tema de los certificados digitales. Si el originante confía en una entidad certificante, significa que va a confiar en la clave pública, y si yo mando mi clave pública, no va a confiar en mí por defecto, por lo tanto no va a cifrar nada con esa clave pública y yo no entendería nada. Eso ya sería otro tema. ¿Estamos? Básicamente son DSA y RSA los algoritmos de infraestructura PKI que tenemos en el mercado. Bien, les voy a mostrar, para los que por ahí no conocen mucho de esto, vamos a ponerle acá. Para los que no conocen mucho, fíjense. Voy a hacer un ls https. No pasa nada ahí. Ahí lo que pregunta Pablo, de qué ocurre con el texto cifrado o el mecanismo de cifrado en HTTP. Eso hay que tener un poco de conocimiento de redes. HTTPS, el HTTP y el SSL trabajan en capa de aplicación, mientras que los routers en el camino trabajan en capa de IP, en capa de red. ¿Se ve? O transporte, si es que tiene algún tipo de firewall, pueden llegar a incursionar un poco en capa de transporte. Pero el texto cifrado va a viajar por la red en forma cifrada, no hace falta que los routers en el medio lo descifren, lo vean y lo vuelvan a cifrar en el caso de que haga falta. Eso va en capa de aplicación. Esto es en el stack de protocolos TCP/IP. La capa más alta es aplicación, y lo que está más bajo, antes de la capa física, de la capa de enlace, es la capa de red, la capa de internet. Exactamente, Carloncho. Hay firewalls que trabajan en capa de aplicación. Este no sería el caso. Es más, si el firewall trabaja en capa de aplicación y ustedes quieren hacer algo como filtrar contenido, el tráfico encriptado con HTTPS no va a poder trabajar en ese firewall. ¿Se ve? Porque el firewall va a tratar de verlo, al tráfico, y no va a poder leerlo. Y es correcto que no pueda leerlo, porque si no, cualquier router en internet estaría viendo el contenido de su información cifrada. Eso no es lo que sería correcto. Dale, Guillermo, nos vemos, abrazo. Fíjense, si les muestro este directorio,
el punto SSH de mi máquina, tengo un ID RSA y un ID RSA.pub. Genial, Mariano, me alegro. El ID RSA es mi clave privada y el ID RSA.pub es mi clave pública. El .pub se las puedo mostrar, se las puedo enviar a cualquiera, es lo que generalmente meten en un mail. Fíjense, por ejemplo, esto que ven acá es la clave pública mía de esta máquina, específicamente de mi usuario y mi máquina. Puedo tener varios usuarios en la misma máquina, cada uno con su propia clave pública. Y por supuesto, cada uno con su propia clave privada. Es una clave pública generada para SSH usando el algoritmo asimétrico RSA. En este caso creo que usé 1024 bits. Eso es la clave pública. La clave privada es esta que está acá. Si ustedes se fijan en el tamaño, miren esto. La pública no la mostré. No, acá no dice nada. Este que dice acá, Begin RSA Private Key, es el comienzo de mi clave privada. ¿Se ve? Esto ya es clave privada. Todo este contenido es clave privada. Está acá abajo. Y ahí termina mi clave privada. ¿Se ve? Por lo tanto, con esto es lo que yo no debería divulgar nunca. ¿Por qué? Porque el que tenga esta clave privada va a poder leerla, va a poder leer todo el contenido que venga cifrado hacia mi máquina. ¿Se ve? Esto es lo que yo no tengo que divulgar nunca. Lo que sí puedo pasarle a la gente, o al otro extremo, es esta clave pública. Raimundo, buenísimo. Dale, saludos. Si llevan otra clave a otra máquina, no te sirve. Tenés que... la verdad que no lo he probado, porque esto en realidad no se utiliza el nombre del usuario. Tendrías que generarla nuevamente. Generarla no es para nada complicado. En este caso del SSH es muy sencillo ejecutando un solo comando. Pero vos la generás y listo. En realidad, si cambias un usuario distinto, sería conveniente que la generes. Más allá de que se pueda o no, sería conveniente por una cuestión de seguridad. ¿Para qué compartir la clave pública? Depende del uso que vayan a darle. La clave pública, yo en este caso la estoy usando, la pública y la privada, la estoy usando para autenticarme contra mis servidores, contra mis máquinas virtuales, contra lo que yo quiera. Por lo tanto, yo le paso esa clave pública a una máquina destinatario. Entonces, cuando me conecto a esa máquina, el destinatario ya tiene la clave pública y genera cierto contenido cifrado que depende del protocolo, en este caso depende de SSH, que va a traficar conmigo, va a mandarme cierta información confidencial a mí, que yo al tener la clave privada, que es el par de la clave pública que usó el destinatario para cifrarlo, voy a poder descifrarlo y voy a poder leerlo. Si yo puedo entenderlo, significa que soy quien digo ser, nadie se está haciendo pasar por mí y puedo entrar a la comunicación sin ningún problema. ¿Se ve? Para eso básicamente es uno de los usos de infraestructura clave pública. Hay muchos. Ahí hablaban recién de autenticación. También puedo usarlo para autenticar. Eso es un tema un poco más allá. Para acceder, más que recomendable, es una cuestión de facilidad. Dale, buenísimo. Abrazo de Catecoding. Es una cuestión de facilidad. Ustedes, si tienen que conectarse todos los días a un montón de servidores, de máquinas remotas, hacerlo con su usuario y contraseña puede llegar a ser engorroso. Sin embargo, ustedes podrían conectarse usando
únicamente un SSH, usuario, equipo, y entran derecho. Incluso para trabajar con scripting, pueden hacer que el mismo script se autentique contra alguna máquina y ejecute alguna operación remota. El script podría ser totalmente independiente y no interactivo siempre y cuando usted se autentique con clave pública y privada. Si no, cuando vaya a ejecutar un comando les va a pedir la contraseña. Ese sería uno de los usos: clave pública y privada. Con GPG también puedo tener esas claves y puedo exportarlas. Son otras claves distintas, pero también me sirven para el mismo funcionamiento. ¿Se ve? Bien. Ya con esto estaríamos cerrando el tema. Los voy liberando. Estoy leyendo un poco las consultas que están haciendo. Espero que les haya gustado la segunda clase del seminario. Ya la clase que viene, la tercera, vamos a estar hablando sobre básicamente VPNs, cifrado en redes, y cómo funciona este mecanismo para intercambio de datos. Van a ver después cómo funciona. Por ahí, Gabriel, si no entiendes mucho el tema de clave pública y privada, vamos a verlo funcionando y van a ver que en realidad ocurre esto. Buenísimo, de Matt. Buenísimo, Carlos. Genial, che, el gusto es mío. Ya nos encontraremos por ahí.